Se encuentra listo en nuestro set mi invitado de hoy, Arián Alejandro, técnico medio en ciencias informáticas, comentarista deportivo, licenciado en historia. Son muchas las pasiones, Arián. Cantautor. También. Gracias, de María todo Luisa. eso vamos a hablar. Gracias, María Luisa, por la invitación a ti, a la directora, a todo el espacio, todos los que están con nosotros, por supuesto, a través de la pequeña pantalla. Un placer. El placer es nuestro, tenerte aquí y poder conversar sobre esas pasiones, como bien yo decía. Y Sí. quiero comenzar por el inicio. Desde bien pequeñito, ¿qué era lo que le gustaba hacer a Arián? ¿El deporte? Me gustaba el deporte y la historia, Ajá. las dos cosas a la par. Eran dos pasiones que surgieron por temas familiares. El deporte viene, digamos, de mi abuelo paterno. Mi padre, bueno, mi abuelo fue periodista muchos años de Prensa Latina, de la Agencia Cubana Latinoamericana de Noticias. Mi padre trabajó precisamente en el servicio de radio de Prensa Latina, entonces era escuchando muchas radios desde niño, sobre todo vinculada al deporte y la historia. Bueno, con mi bisabuela paterna igual, muy conocida, bueno, yo le decía mamita, Juana, que fue maestra normalista, fue muchos años también directora de escuelas y me inculcó esa pasión por la historia desde pequeño. Y entonces la llevaba a la par. Lo mismo quería saber de deporte que pararme delante de mi mamá a recitarle toda la historia de Antonio Maceo, toda la historia de Máximo Gómez. La verdad que volví un poco loco mi mamá. ¿Y la informática entonces? La informática llegó con el paso del tiempo, cuando termina la etapa secundaria, pues bueno, buscando, ¿no?, decidir qué hacer, si el pre o el técnico medio en ciencias informáticas. A ver, fue el inicio del siglo. Ya no podíamos hablar en ese momento ni siquiera de un gran auge del internet en Cuba, ni de menos de las redes sociales, pero un poquito sí, yo te confieso que fue el momento en el cual, a mi entender, comenzó, a decir en buen cubano, el boom de estudiar informática, porque igual se venía encaminando que era parte, ¿no?, de ese futuro desde el punto de vista de la llegada en un momento determinado de las nuevas tecnologías. Y entonces decido vincular a la informática. ¿Por qué? Porque también tenía, digamos, en esas ilusiones de joven, de decir, bueno, conozco algo de informática, de programación, puedo construir mi propia página web en la cual puedo hablar de deportes. Era vincular la informática al futuro profesional que yo soñaba, que era estar en los medios hablando de deporte. Y entonces decidiste estudiar... Decidí estudiar la informática, el técnico medio, es decir, en el Instituto Aguado y Rico, aquí en Centro Habana. Y bueno, fueron 3 años y medio, porque en ese momento, 3 años de clases, medio de prácticas. Y en esas prácticas que la hice en la empresa Radio Cuba, pues realmente me enamoró mucho. Te decía, todo lo que tenía que ver con la construcción de temas de páginas web. No te puedo decir ahora que puedo sentarme a programar ninguna página web, porque ha pasado mucho tiempo. ¿Ya no lo recuerdas? No recuerdo prácticamente nada, pero en ese momento dije, bueno, es algo realmente que te enriquece mucho y que me va a permitir seguramente, como al final el tema computación iba a ser algo que cada vez iba a crecer y crecer y crecer, tener habilidades también para poder emplearme dentro de ese mundo vinculado al deporte, si en algún momento se me cumplía el sueño, porque en ese momento, obviamente, con 17, 18 años, si bien era mi gran pasión, pero no tenía ni idea si podía llegar a ser o no comentarista deportivo, y menos que me iba a pasar todo lo que me ha ocurrido en mi carrera profesional hasta ahora. Arián, y mira qué bien, la vida te fue encaminando, porque hasta de manera, no sé si al azar o qué, estuviste vinculado haciendo esas prácticas de informática en Radio Cuba. La radio ahí cerca. Era cerca ¿Cómo llegó a y ti? lejos, porque fíjese que muchos decían, bueno, Radio Cuba, estás vinculada. No. La empresa Radio Cuba es más bien la encargada de colocar, dar mantenimiento y todo lo que tiene que ver con los transmisores, que sí son los que hacen funcionar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la radio y la televisión. Pero como tal, no era que yo estuviera cerca de una cabina, ni estuviera cerca de un set de televisión. Claro. Pero bueno, hasta cierto punto había ese bichito, ese vínculo que fue gestándose. Yo agradezco mucho los años, fueron más de 10 años, casi 15 años en la empresa Radio Cuba, en los cuales pude poner en práctica. Uno, lo estudiaba en el técnico medio de ciencias informáticas, y después, poco a poco, fui en el año 2014 aproximadamente, pasando un curso comunitario de periodismo, lo vinculé, porque seguía trabajando en Radio Cuba en ese momento,
trabajaba en la intranet, escribía artículos para la intranet, después surgen, bueno, con el paso de los años las redes sociales, me encargo de las redes sociales en Radio Cuba y bueno, todo eso al final por aquí, por allá, un poquito de todas partes lo fui vinculando y dije, bueno, hasta que le vi el gran sentido a todo lo que había estudiado hasta ese entonces. No estaba cerca de la cabina, pero tenías ahí la señal de la radio cerquita. Seguro que sí, eso sí. Y eso constantemente me imagino que te estaría diciendo, tengo que llegar a este medio. Eso estaba claro, María Luisa. Tenía ese bichito, de hecho, ya en 2014, a través de Gregorio Kendo, comentarista deportivo de la emisora COCO, lo conozco, ¿no?, a través de las redes sociales y la oportunidad de escribir en Facebook y bueno, él me plantea de invitarme al programa para conocerlo porque yo le escribía todos los días, le hablaba de lo que yo escuchaba, de cuáles eran mis metas, mis sueños y él me invita al programa en el año 2014 hablando de deportes de la COCO para simplemente conocer al colectivo, ahí sí estar dentro de una cabina, ver por primera vez, bueno, por primera vez digamos ya más cercano, porque yo me vinculaba a la radio desde niño llamando por teléfono al espacio Tribuna Deportiva, también de la COCO, a hacer, digamos, mis pininos, mis comentarios, como yo me sentí un comentarista con 12 años hablando de industriales y de la serie nacional, en fin, pero bueno, me invita Gregorio Kendo, conozco a Ariel Pérez Lao en ese momento en Hablando de Deportes, y él me dice, ¿tú te atreves a hacer un comentario sobre el Mundial de Fútbol, que estaba en ese momento el Mundial de Brasil 2014? Y yo no lo dudé, yo dije sí, yo me atrevo, para esas cosas, bueno, modestia aparte, no tengo miedo. Y él me dice, bueno, siéntate, me invita a pasar a la cabina y me dice, en unos momentos vas a compartir, en ese momento era Gregorio Kendo, Yona Díaz, el otro comentarista, y bueno, digamos que fue la primera mecha de todo lo que ha venido después. Bueno, y vamos a hacer una pausa aquí en la conversación y luego vamos a seguir conociendo qué ha sucedido con Arián y cómo siguió dando sus pasos en la radio hasta llegar también a la televisión. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta.